Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a empezar el último vídeo del curso para hacer la última tarea. En esta tarea, en este vídeo, vamos a ver el concepto de energía. Primero lo que vamos a hacer es definir energía. La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo o para producir calor. Las unidades de energía en el Sistema Internacional es el julio, que se expresa con la letra J mayúscula, y se debe al científico Joule. Esta energía que tiene un cuerpo, que hemos dicho que es la capacidad para realizar un trabajo o para emitir calor, significa que cuando un cuerpo realiza un trabajo perdería parte de su energía, si recibe trabajo ganaría energía, si emite calor pierde energía y si absorbe calor ganaría energía. En este tema nos vamos a centrar con el trabajo. Por lo tanto, vamos a definir qué es este concepto de trabajo. El trabajo es la emisión de energía mediante un esfuerzo mecánico y lo definimos como el producto escalar entre la fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo por el desplazamiento. Por definición de producto escalar sería el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Este trabajo que estaría recibiendo un cuerpo se utilizaría en aumentar su energía. El trabajo, al fin y al cabo, es una forma de energía, es una transición de energía, por lo tanto se mide en julios, y como podemos hacer el análisis dimensional en la ecuación que acabamos de ver que define el trabajo, sería newton por metro. Aquí estaría representado lo que estaremos hablando, la fuerza que en este caso concreto, bueno, pues tiene una posición de hacia arriba hacia la derecha, una dirección arriba hacia la derecha, en este caso el desplazamiento es hacia la derecha. Pues el trabajo que se estaría generando es esta fuerza por este desplazamiento, por este ángulo, por el coseno de este ángulo que está formando la fuerza, que es en diagonal, y el desplazamiento que es hacia la derecha. Vamos a ver ejercicios, casos concretos, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué trabajo realizamos si empujamos una pared con una fuerza de 200 newtons sin desplazarla? Pues el trabajo de la fuerza por el desplazamiento. Como el desplazamiento es cero, el trabajo que estamos haciendo sobre la pared es cero, no estamos aportando ninguna energía a la pared. En este caso podemos ver que es diferente trabajo que esfuerzo. Fijaos que este niño que está empujando la pared está haciendo un esfuerzo, se está cansando, lo que pasa es que el trabajo, la energía que está aportando a la pared es nula. Otro ejemplo que podemos ver es qué trabajo realiza la Tierra sobre la Luna al realizar esta una vuelta alrededor de la Tierra. Bueno, pues podemos ver que la fuerza, lo hemos visto en el tema anterior cuando estábamos viendo gravitación universal, vemos que la fuerza es centrípeta, el desplazamiento será tangente a la trayectoria, es decir, que el desplazamiento y la fuerza tienen un ángulo de 90 grados, por lo tanto, si hacemos la definición del trabajo, que es fuerza por desplazamiento, la fuerza es la gravitación universal, que es G por masa de la Tierra por masa de la Luna entre la distancia entre la Tierra y la Luna al cuadrado. El desplazamiento a dar una vuelta entera sería 2πr por el coseno de 90. En todo momento, el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento van a ser 90 grados. Bueno, pues el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto, la Tierra no está aportando ninguna energía a la Luna cuando ésta está orbitando alrededor de la Tierra. Y por último, vamos a calcular el trabajo que realiza cada una de estas fuerzas y el trabajo total cuando desplaza hacia la derecha 5 metros esta caja. Podemos ver que tenemos una serie de fuerzas que es el peso, la normal, una fuerza que estamos aplicando sobre la caja que tiene un ángulo de 30 grados hacia la derecha y la fuerza de rozamiento que es hacia la izquierda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular cada una de las fuerzas. El peso, masa por gravedad. Hemos dicho antes, bueno, hemos visto en la caja en los datos que son 20 kilogramos. Peso, masa por gravedad, por lo tanto 20 por 9,8, todo el sistema internacional, 196 newtons. La fuerza tiene dos componentes, la componente X y la componente Y, para trabajar con las coordenadas, ¿no? Para trabajar con el eje X y el eje Y. Pues en el eje X será fuerza aplicando trigonometría por el coseno de 30 y nos sale que la fuerza en el eje X son 519,6 newtons. Y en el eje Y, pues por trigonometría sería el cateto opuesto, por lo tanto es fuerza por el seno de 30 que serían 300 newtons. Vemos que en el eje Y no hay desplazamiento, solo el desplazamiento es todo en el eje X, por lo tanto
todo lo que está en el eje y todo lo que va hacia arriba se compensa con todo lo que va hacia abajo. Estamos hablando siempre en fuerza, estamos hablando de módulos. Es decir, que la componente I de la fuerza más la normal, que es lo que tenemos hacia arriba, se va a compensar con el peso. Por lo tanto, vemos que la normal va a ser el peso menos la fuerza, menos la componente I de la fuerza, que serán 300 newtons. Y por último, la fuerza de rozamiento, que será el coeficiente de rozamiento por la normal. La normal hemos dicho que son 300 newtons, el coeficiente de rozamiento nos dice el dibujo que son 0,2, por lo tanto es 60 newtons. Una vez vistas todas las fuerzas, podemos calcular el trabajo que realiza cada fuerza. El trabajo que realiza el peso, pues el peso, que lo tenemos calculado por el desplazamiento, que son 5 metros, por el coseno del ángulo que forma el peso con el desplazamiento se hace a la derecha, el peso es hacia abajo, por lo tanto 90 grados, coseno de 90, 0. Con la normal decimos exactamente lo mismo, la normal hacia arriba, el ángulo hacia la derecha, 0. La fuerza que estamos aplicando sobre la caja. Podemos calcular su trabajo de dos maneras. Primero, únicamente contando esta fuerza. La fuerza son 600 newtons, el desplazamiento 5 metros. El coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, el ángulo son 30 grados. El desplazamiento es hacia la derecha, por lo tanto este es el ángulo. Por lo tanto, 600 por 5 por el coseno de 30, hacemos la calculadora y nos sale 2598 julios. Pero podríamos calcularlo de otra manera. Podríamos haber calculado cuál es el trabajo que realiza la fuerza X, que será la fuerza X por el desplazamiento. La fuerza X es hacia la derecha, por lo tanto, el ángulo que forma la fuerza X, la componente X de la fuerza, con el desplazamiento es 0. Por lo tanto, el coseno de 0, que es 1, nos sale 2598 julios. Y también podemos calcular el trabajo de la fuerza I, que será la fuerza I por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma la componente I de la fuerza con el desplazamiento. La componente I será hacia arriba, el desplazamiento hacia la derecha, por lo tanto el ángulo son 90 grados, el coseno de 90 es 0, por lo tanto la fuerza I, la componente I de la fuerza no está haciendo trabajo. Por lo tanto, podemos calcular que el trabajo de la fuerza será el trabajo que hace su componente X más el trabajo que hace su componente Y, que son 2598 julios. Tened en cuenta que cuando estamos calculando trabajos, no estamos buscando cuál es la componente X y la componente Y de ese trabajo, no. El trabajo es una magnitud escalar. Como es una magnitud escalar, no tiene ni componente X ni componente Y, es decir, no es un valor Y más un valor J julios, no. El trabajo y la energía, al fin y al cabo, es una magnitud escalar y por lo tanto no tenemos componente X y componente Y. Hemos visto que de las dos maneras, calculando solo el trabajo que hace la fuerza, nos sale lo mismo que el trabajo que hacen las componentes de la fuerza. Por lo tanto, serían dos maneras de calcular el trabajo que realiza la fuerza que estamos aplicando. Y por último, el trabajo que está haciendo el rozamiento sería la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento. Vemos que el desplazamiento es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, por lo tanto el coseno es 180, el ángulo es 180, el coseno de 180 es menos 1 y por lo tanto el trabajo es negativo, nos sale 60, que es la fuerza, por 5 el desplazamiento por el coseno de 180, nos sale menos 300 julios. Sale negativo porque el rozamiento está quitando energía al cuerpo. Para calcular la fuerza total solo tenemos que sumar todas las fuerzas que hemos obtenido, que es el trabajo de todas las fuerzas que hemos obtenido. El trabajo de la fuerza más el trabajo del rozamiento más el trabajo del peso más el trabajo de la normal y nos queda 2298 julios. Otra manera de calcularlo hubiera sido calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante tenemos en el eje Y no hay fuerza resultante. En el eje X tenemos la componente X de la fuerza y el rozamiento, que vemos en el dibujo que tienen sentidos contrarios, por lo tanto se restan. La fuerza resultante nos sale 459,6 newtons. Decimos, pues el trabajo que están realizando todas las fuerzas sería el trabajo que está realizando la fuerza resultante, la fuerza total, que son 459,6 newtons por el desplazamiento, que son 5 metros, por el coseno de la fuerza resultante con el desplazamiento. La fuerza resultante es hacia la derecha, el desplazamiento también, así que el coseno es 0, por lo tanto nos quedan también 2298 julios como nos quedaba antes. A continuación vamos a ver lo que es el teorema de las fuerzas vivas. El teorema de las fuerzas vivas nos dice que el trabajo que se realiza sobre un cuerpo se invierte en aumentar su energía cinética. La energía cinética de un cuerpo es un medio por la masa de ese cuerpo por la velocidad al cuadrado,
Por lo tanto, una vez calculado el trabajo, podemos saber cuánto varía esa energía cinética, que sería la energía cinética final menos inicial, que será un medio de la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Esto será, al fin y al cabo, la variación de esa energía cinética. Si sabemos el trabajo que se ha aplicado sobre un cuerpo, podemos saber cuánto ha variado su energía cinética y por lo tanto podemos calcular sus velocidades. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a calcular la velocidad que va a tener cuando alcance esos 5 metros, teniendo en cuenta que partimos del reposo. Podríamos calcularlo utilizando dinámica, es decir, calculamos con la fuerza resultante y luego utilizando las leyes de la cinemática. Es un movimiento rectilíneo y un movimiento acelerado, podemos calcular el tiempo que tarda en recorrer esos 5 metros y utilizando la ecuación de la velocidad podremos calcular la velocidad final. Pero sería más fácil hacerlo por energías. Decimos que el trabajo total realizado es igual a la variación de la energía cinética. Ese trabajo lo hemos calculado antes, que nos ha salido 2.298 julios. Por lo tanto, el trabajo, que es la variación de energía cinética, es 2.298 julios, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que si partía del reposo hemos dicho que era constante, que era cero, perdón. Si despejamos la velocidad, nos queda que la velocidad que adquiere esta caja cuando se ha desplazado 5 metros sería 15,16 metros por segundo. A continuación vamos a ver el concepto de energía potencial. La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo debido a encontrarse en un lugar determinado del espacio. Existen varios tipos de energía potencial. Vamos a ver energía potencial gravitatoria, que sería masa por gravedad por altura, es decir, cuanta más altura tengamos y cuanto más masa tenga un cuerpo, más energía tiene. Podemos entender que, por ejemplo, un tiesto que nos caiga desde un segundo piso tiene menos energía que un tiesto que nos caiga de un octavo piso. Es decir, tiene más capacidad para producir cambios, tiene más capacidad para realizar un trabajo. Que ese trabajo se puede invertir en romperse el tiesto o en abrir la cabeza al que le pille o lo que sea. Y también podemos ver que si te cae desde el segundo piso un tiesto o te cae una pelota de goma que pesa mucho menos, que tiene menos masa, pues también vemos que esa pelota de goma tendría menos energía potencial. Otro tipo de energía potencial, vamos a ver energía potencial elástica, que es un medio de la constante elástica por la variación de la longitud o al fin y al cabo la deformación que estamos aplicando a ese cuerpo elástico al cuadrado. Podemos entender esta X como la elongación en un movimiento armónico simple. Podemos entender que cuanto más deforme es un cuerpo, mayor energía potencial le estás aplicando. Es decir, si podemos ver el caso de que estamos lanzando una flecha con un arco, cuanto más deforme es esa flecha, con mayor velocidad te va a salir la flecha disparada, porque mayor energía le has estado aplicando. Lo mismo, cuanto mayor sea K, más duro esté ese arco, cuanto más duro esté ese arco, si le está deformando lo mismo, también va a salir disparado con mayor velocidad. Existen más teorías de energías potenciales, como puede ser la energía potencial electrostática, pero bueno, en este tema nos vamos a centrar solo en estas dos, en la gravitatoria y en la elástica.